Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Vamos a seguir con los tutoriales de High Frontier. Bienvenidos a este segundo vídeo en el que vamos a comenzar a explicar muchas más reglas, en el que vamos a ver reglas que son compartidas por Carrera por la Gloria y por el juego completo, y que nos va a permitir en un par de vídeos poder jugar nuestra primera partida a Carrera por la Gloria y tener una experiencia ya High Frontier encima de la mesa, para estar ya bien preparados para la experiencia completa del juego base. Hoy vamos a explorar la construcción de un cohete. Vamos a construir nuestro primer cohete y vamos a hacer el primer viaje por el espacio hasta Marte, y espero que el vídeo sea de mucha ayuda para entender estas primeras operaciones y estas primeras acciones gratuitas, que son claves para entender el resto del juego. Hoy me gustaría empezar explicando lo que va a ser la secuencia de turnos. Si recordáis, en Diamantes Espaciales teníamos tres operaciones. Teníamos la opción de hacer una operación, una de estas tres, y después movimiento del cohete. En el caso del juego base y de Carrera por la Gloria, vamos a tener tres tipos de acciones. La operación, que vamos a seguir pudiendo hacer una operación por turno; el movimiento de cohete, que vamos a poder seguir haciendo un movimiento de cohete por turno; pero también vamos a tener acciones gratuitas, que vamos a poderlas hacer todas las veces que queramos, y todas las acciones gratuitas que queramos hacer. Esto nos va a dar bastante manga. Además de que tenemos un mogollón de operaciones que podemos hacer, que no explicaremos aún todas en este vídeo, explicaremos una de ellas, y en el siguiente vídeo ya desarrollaremos todas las operaciones. En todo caso, tened claro que la secuencia de juego va a ser esa. Cada jugador va a jugar una operación, va a jugar, si quiere o puede, un movimiento de cohete, y va a jugar todas las acciones gratuitas que pueda y quiera. Vamos a pasar a la mesa y comenzamos a hablar de las reglas. Lo primero que vamos a repasar son los componentes de la partida de Carrera por la Gloria, que es el próximo modo de juego que desbloquearemos en los próximos vídeos. Tenemos el tablero de jugador, donde vamos a tener el control del empuje, vamos a tener las pilas de cartas que vamos a explicar, vamos a tener estas fichas que representan la localización de estas dos pilas de cartas, vamos a tener las fichas de concesión, los cubos de madera y las cúpulas, todo esto para cada jugador. Vamos a tener también las fichas de gloria que vamos a colocar en el mapa. Vamos a tener las fichas de agua, los discos rojos transparentes, que en la versión de Carrera por la Gloria solo nos van a servir para marcar la cantidad de ciclos solares que vamos a jugar durante la partida. Y vamos a tener el ciclo de manchas solares por el lado de Carrera por la Gloria y la ayuda de jugador de Carrera por la Gloria. También vamos a usar cartas. Vamos a utilizar las cartas de propulsión de Carrera por la Gloria. Veis aquí en la esquina marca Carrera por la Gloria. Vamos a utilizar las cartas de Robonauta de Carrera por la Gloria, y también de Carrera por la Gloria las refinerías. No vamos a utilizar las cartas del juego completo de momento. También tenemos las cartas de tripulación, son una por jugador, y cada jugador podrá elegir qué lado elige de la carta, porque son agencias espaciales distintas. Recordamos, aquí tenemos la planilla de jugador. En este caso hemos puesto a modo de ejemplo 6 aguas, como si tuviera este jugador 6 aguas. Las aguas hay que recordar que son la moneda de cambio, pero también el combustible. Representan tanques de combustible acuoso, que se representa con estas fichas cuando son tanques, y cuando pasan a estar dentro del cohete se representan dentro de la banda de combustible. En todo caso, las aguas que tenemos aquí, en esta localización, están localizadas en el mapa en Leo, en la órbita baja de la Tierra, siempre. También os explico, la carta de tripulación la elegimos al principio de la partida. Se le repartirá a cada jugador una carta de y tendrá que elegir por qué lado quiere jugar. Esta será la agencia espacial con la que jugará. En este caso, Naciones Unidas Cosmonautas sería la carta, en la que vemos que hay un triángulo de impulso. Esta carta inicialmente empezaría en Leo, como carta de tripulación. ¿Qué tenemos también? Tenemos que tener en cuenta el triángulo de impulso. Imaginaros que yo tuviera esta carta en la mano. Ahora mismo estoy jugando la partida y yo tengo esta carta en la mano. Más adelante explicaremos cómo llegan las cartas a la mano. Ahora solamente pido que supongáis que ya la tengo, ¿de acuerdo? Cuando esta carta está en la mano, representa que es una patente, no es algo físico. Algo físico es cuando está en una de las pilas que tenemos aquí delante. Cuando está en una de estas pilas ya no es una patente, sino que es un objeto físico.
Cuando ese objeto físico deja de existir en el mapa y deja de estar en una de las pilas, vuelve la mano de nuevo como patente, con lo cual podemos volverla a jugar. Aquí tenemos el propulsor, que tiene el triángulo de impulso, igual que esta carta, con lo cual el propulsor nos serviría para que el cohete se comenzara a mover. Os recuerdo que el triángulo de impulso consta de un impulso base, que en este caso sería 5, un consumo de combustible, que en este caso sería un paso de combustible por cada ignición, y además tendríamos la poscombustión que explicaremos más tarde. Entonces tenemos esta carta en la mano, es una patente y queremos que esta patente sea un elemento físico del juego para poderlo utilizar en nuestro primer cohete. En este caso lo que tenemos que hacer es una operación de lanzamiento. El coste de fabricación de la carta se considera nulo y realmente lo que nos cuesta dinero es transportarlo a la órbita baja de la Tierra. El dinero que nos cuesta está marcado por la masa. En este caso tenemos masa 5, por lo cual tendríamos que pagar al banco 5 aguas. Nos quedaríamos con una. Al pagarlo ya podemos hacer la operación de lanzamiento, dejar esto aquí, y esta sería la operación que haríamos este turno, ya que solo podemos hacer una sola operación por turno. Si tuviéramos un propulsor como este que tiene masa 0, gastaríamos la operación de lanzamiento, pero no nos costaría masa incorporarlo al Leo. Si tuviéramos varios elementos 0, por ejemplo, un elemento que es de masa 0 y otro de masa 5, pagando masa 5 podríamos subir a Leo ambas cartas a la vez. Ya tenemos dos cartas en la órbita, la carta de tripulación y la carta de propulsión, y ahora tendríamos que montar el cohete, para simplemente las piezas están ahí. ¿Cómo lo haríamos? Con una acción gratuita, que es una transferencia de carga. Estas acciones no consumen operaciones, ni movimientos, ni nada. Son acciones gratuitas que podemos hacer las que queramos, siempre y cuando no interrumpamos un movimiento o una operación. En este caso, una transferencia de carga sería, como el cohete lo tengo en Leo, porque tengo la figura aquí, puedo transferir esta carga aquí y el cohete lo colocaría en el tablero, en Leo. Y ya tendríamos el cohete con la figura que representa, esta figura representaría esta pila de cartas, en esta figura siempre estaría esta pila de cartas, y esta ficha estaría en el mapa. Ya tendríamos un cohete. En este caso ya sería un cohete completo, aunque muy simple, porque ya tenemos un triángulo de propulsión. En el momento que tenemos un triángulo de propulsión, ese cohete ya puede desplazarse, independientemente de que añadamos o más o menos cartas. Antes de comenzar a mover el cohete por el espacio, tenemos que hacer una serie de preparaciones. Justo después de declarar que vamos a mover el cohete, vamos a primero determinar la masa del cohete. Vamos a imaginar que en lugar de tener un cohete solo con esta carta, que ya podría moverse perfectamente, vamos a tener un cohete con esta carta también, con la tripulación. ¿Veis estas cartas? Cuando tengan el triángulo aquí, significa que dentro hay tripulación, hay seres humanos. Entonces tendríamos en la pila de cohete, en la ficha que tenemos de cohete en el mapa, tendríamos estas dos cartas. Estos serían todos los componentes de ese cohete. ¿Cómo calcularíamos la masa? Muy sencillo. Miraríamos la masa de todos los componentes, la sumaríamos y esa sería la masa, en este caso 6. Si la masa fuera 0, la masa siempre sería como mínimo 1. Pues en este caso, como la masa seca, que es sin contar el combustible, es 6, ya colocaríamos esta ficha aquí. Ahora tendríamos que cargarlo de combustible. Por ejemplo, gastamos 4 tanques de agua, los pagamos al banco y con la ficha de masa húmeda contamos 4 desde masa seca. 1, 2, 3, 4. Por la línea punteada fucsia, siempre cuando carguemos tanques de combustible hacia la derecha. Cuando consumamos pasos, vamos a ir por la línea negra hacia la izquierda. Una vez cargado el combustible, ya podemos, es una operación de transferencia de carga, por cierto, cargar aguas en el cohete, con lo cual es una acción gratuita, no tenemos que gastar operaciones. Ya podemos proceder con el cálculo del empuje. El cálculo de empuje, como ya habíamos visto, se miraba en el triángulo. Antes de iniciar el movimiento podemos decidir cuál es la carta que va a impulsar el cohete. El mismo cohete puede tener varios métodos de propulsión, pero en este caso elegiremos este. En el próximo movimiento, en el próximo turno, podremos cambiar de carta si nos interesa. El ejemplo lo vamos a seguir con esta carta. En este caso, el círculo fucsia es un 5, por lo tanto, el cohete lo colocaríamos en 5, pues es su empuje básico, el empuje básico del cohete.
¿Cómo lo modificaríamos esto? Primero en función de la categoría del cohete. Como tenemos la masa húmeda aquí, este es el peso del cohete en total, con la masa seca más el combustible, vemos que es un tipo de transporte y aquí ya nos dice -1 al empuje, con lo cual moveríamos esta fichita aquí y tendríamos un empuje neto de momento de 4. ¿Qué más puede afectar al empuje del cohete? Si tuviéramos una carta así, o esta carta, por ejemplo, estas cartas tienen iconos de sol. Esto significa que el empuje de estos propulsores se ven afectados por la energía solar. Eso va a ser en función de la zona heliocéntrica que nos encontremos. A más cerca del Sol, mejor impulso. A más lejos, pues penalizadores en impulso. En el caso de la zona de la Tierra no se modifica, es un 0, pero si estuviéramos, por ejemplo, en Mercurio, tendríamos un +2 al empuje con energía solar. Si estuviéramos más lejos, a partir de la zona de Ceres, por ejemplo, tendríamos un penalizador tan grande que seguramente el cohete no se podría mover. Pero tenemos que tener en cuenta de cara al cálculo del empuje neto. También tenemos la cuestión de la poscombustión, que lo tendríamos en el triángulo de impulso, aquí arriba. Sería este número de aquí. Aquí tendríamos un 1. ¿Qué significa eso? Que nos cuesta un paso, haríamos así, aumentar un punto el impulso, pero solamente lo podríamos hacer una vez, no lo podemos hacer varias veces. Si tuviéramos, por ejemplo, esta carta de propulsor, tendríamos que hacer 2 pasos de combustible para ganar un punto de impulso. Y con esto ya tendríamos calculado el impulso, tendríamos cargado combustible y ya casi podríamos comenzar a movernos. Tendríamos una cuestión más que podemos tener en cuenta, que es el tema de la energía irradiada. La energía irradiada, tenemos algunas facciones, tenemos una facción de hecho solo, que es la ESA, que tiene la habilidad de energía irradiada. Esto significa que esta facción, ya sea de otro jugador o de la tuya propia, si es de otro jugador lo tienes que negociar para que te aplique la habilidad, te puede aumentar en 1 el impulso. Si yo tuviera esta, automáticamente puedo aumentarme en 1 el impulso. La energía irradiada además se puede aplicar también desde algunas factorías, desde algún tipo de planetas específicos, pero esto lo vemos en nuestro primer viaje. Como os he explicado, tenemos aquí un cohete que nos marca el impulso. En este caso he puesto impulso 4, como si no hubiéramos usado la poscombustión, y por lo tanto tenemos aún los 4 puntos de combustión en la tabla. Tenemos la masa seca 6, como hemos dicho antes, y el cohete que representa la pila de cartas está en Leo. Esta pila de cartas está localizada dentro de este cohete. Hemos hecho una operación que ha sido la operación de lanzar al espacio el propulsor a Leo, y hemos hecho las operaciones gratuitas de transferencia de carga para poner combustible y para pasar las cartas de Leo a la pila de cohete. Y ahora comenzaríamos. Estamos en Leo, estamos ya en la órbita de la Tierra y la idea es que vamos a ir a Marte, vamos a aterrizar en Marte. Entonces, en el mapa tenemos rutas. Las rutas, os recuerdo, las rutas de este juego son rutas de energía, no representan distancias. Pero en las rutas nosotros las seguimos y podemos ver que por el medio hay una serie de iconos, como ya explicamos. Vamos a ignorar los iconos de radiación, ya que estos iconos de radiación solamente los vamos a ver para el juego base completo. No se utilizan en Carrera por la Gloria. Así que nosotros tenemos el cohete aquí, tenemos que elegir una ruta para ir hacia Marte. En este caso vamos a elegir la ruta roja. En la ruta roja tendríamos que pasar por aquí, tendríamos que hacer un impulso aquí, porque tenemos un círculo fucsia, tenemos que generar otro impulso aquí, iríamos hasta aquí, aquí tendríamos 2 opciones, o hacer 2 impulsos y seguir, o esperarnos aquí en el siguiente turno, pues seguir moviéndonos. Llegaríamos al punto de Lagrange Sol-Marte, con lo cual podríamos seguir en ese mismo turno, podemos cambiar de dirección. Llegaríamos a otro punto de combustión, ya haríamos otra quema de combustible, llegaríamos al punto LMO y aquí tendríamos 2 opciones, o ir a la cueva de Arsia Mons o ir a los glaciares enterrados de la cuenca de Elas. Son 2 zonas de Marte. En este caso Marte tiene 3 lugares en los que aterrizar. Como veis tiene el icono de nube para marcar que son lugares atmosféricos, que nos va a implicar una serie de ventajas o una serie de dificultades para aterrizar y para despegar nuestros cohetes hacia y desde Marte. Entonces, en este caso, ¿cómo comenzaría ese movimiento? Pues como lo hemos marcado ya que vamos a ir por esta ruta, pues nos comenzaríamos moviendo a este primer punto de aquí, al punto de
de cicladora. Nos movemos a este punto para elevarnos de la órbita a la Tierra y, por lo tanto, como este cohete tiene consumo 1 por cada impulso, reduciríamos en un paso el combustible de la nave. Os recuerdo que, como tenemos impulso 4, como máximo podemos hacer 4 combustiones por turno. No podemos hacer más. Es lo que nos limita esto y nos limita también en el tema del aterrizaje, como veréis a continuación. Ahora ya estamos aquí, podemos seguir el movimiento no finaliza, seguimos por aquí, ignoramos este icono, llegamos a Geo, la órbita geoestacionaria. Como es fucsia, tenemos que hacer otra quema de combustible, por lo tanto bajaríamos otro paso el combustible. Seguiríamos por aquí y llegaríamos a este Hohmann, en el que podríamos girar, pero tendríamos que pagar 2 pasos de combustible. En este caso, lo que vamos a elegir es esperar hasta el siguiente turno, que va a ser lo normal porque no tenemos prisa. Llegamos al siguiente turno, han jugado el resto de jugadores, tenemos de nuevo una operación y un movimiento y todas las acciones gratuitas que queramos. Pues empezamos con el movimiento del cohete. Seguimos el movimiento de nuestro cohete por aquí. Hemos perdido tiempo, pero hemos ahorrado combustible. Llegamos a este punto de Lagrange, como es un icono circular, podemos salir por donde queramos sin tener que pagar combustiones adicionales. Pasamos por un puente, eso significa que esto no están, la azul y la roja no están conectadas, y llegamos a otro punto de combustión. Para entrar en el punto de combustión tenemos que pagar 1 de combustible. Nos podríamos quedar aquí y en el siguiente turno no teníamos que pagar combustión porque ya la hemos pagado para entrar. Se paga siempre al entrar. Y seguiríamos por aquí. Aquí ya tendríamos que elegir si seguimos el movimiento o no y pensar por dónde queremos ir. ¿Qué pasa? Aquí básicamente hay 3 opciones. O bajar por aquí, o bajar por arriba o por abajo. Van a ser aterrizajes diferentes. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un aterrizaje impulsado, necesitaríamos un empuje alto, un empuje suficientemente alto para descender sobre estos lugares. Esto representaría un aterrizaje vertical en el planeta del cohete. Y el icono de paracaídas, que veis que la línea de puntos marca que solamente se puede pasar en esa dirección, sería un aterrizaje con paracaídas, que solamente podemos hacer en sitios atmosféricos, pero no os preocupéis porque siempre os va a salir el icono del paracaídas para marcarlo. Diferencias. Si queremos hacer un aterrizaje propulsado, como es este caso, veis que tenemos un icono morado, un icono fucsia que nos indica que hay que hacer una propulsión, pero además tiene como unas patitas. Eso significa que cuando entremos aquí, no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir hacia adelante. No nos podemos quedar en este punto en ningún caso. Para despegar igual, no nos podemos quedar aquí, sino que tenemos que seguir. Aquí, aparte de hacer una combustión, vamos a ir a un lugar a aterrizar. Y la regla principal del aterrizaje propulsado es que el empuje de nuestro cohete tiene que ser superior al tamaño del lugar. En este caso, el tamaño de los lugares son 10 en los 2 casos. Y tenemos empuje 4. ¿Qué tendríamos que hacer para aterrizar aquí? Tendríamos que pasar al siguiente turno y utilizar la carta de tripulación, que en este caso tiene empuje 12, y por lo tanto sí que podríamos hacer un aterrizaje propulsado. Lo bueno del aterrizaje propulsado es que es muy seguro, pero lo malo es que normalmente se consume muchísimo combustible. En este caso serían 9 pasos de combustible. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, tendremos 5 pasos y por lo tanto este tipo de aterrizaje en este momento no sería posible. Si tuvieras impulso alto y pudiéramos hacer la quema aquí, esta quema de aquí, podríamos pasar hacia adelante y poder hacer el aterrizaje. De ahí el sentido de estos iconos, ¿vale? Porque estos iconos lo que hacen es recordarnos que tenemos que hacer una combustión para poder hacer el aterrizaje vertical. En todo caso, la situación que tenemos es esta y por lo tanto os voy a explicar cómo funciona el aerofrenado y también las tiradas de peligro que van vinculadas. Seguiríamos el movimiento, hemos venido por aquí, seguiríamos el movimiento, haríamos así y vendríamos aquí y ya estaríamos aterrizados. Pero cuando entramos en un icono de aerofrenado tenemos que tirar el dado. Tiramos el dado, si nos sale cualquier número que no sea un 1 no hay ningún problema, pero si nos sale un 1 perdemos toda la pila de cohete. Toda la pila de cohete pasa a estar desmantelada y nos vuelve a la mano y el cohete desaparece. Se ha reventado. Se ha reventado en el aterrizaje, nos ha abierto el paracaídas, o se ha quemado entrando porque ha entrado en una posición que no es correcta y hemos perdido el cohete. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues si no tenemos ganas de arriesgarnos, lo que podemos hacer es pagar 4 aguas.
Si pagamos 4 aguas, es una regla del juego que se llama el fallo no es una opción, pagamos esas 4 aguas y nos podemos saltar la tirada, con lo cual hacemos un aterrizaje seguro. Aquí ya entra en juego el que si tenemos mucha prisa no vamos a acumular aguas para poder pagar el fallo no es una opción y nos vamos a arriesgar, o si queremos jugar más lento, podemos ir acumulando aguas para ir pagando el fallo no es una opción para poder entrar tranquilamente. Por la ruta de abajo, ¿qué problema tenemos? Que además del tiro de la tirada de aerofrenado, tenemos una tirada de peligro adicional, con lo cual tenemos que tirar un dado para la primera casilla y un dado para la segunda casilla. Imaginémonos que queremos bajar aquí. Haríamos la primera tirada, pues ya nos saldría un 1. Ya reventaría el cohete. Pero en todo caso tendríamos que tirar 2 dados para llegar aquí. Es mucho más peligroso. Y si queremos ir con el fallo no es una opción, tendríamos que pagar 4 y 8 aguas. O podríamos pagar una de las dos, pero bueno, pagar una de las dos y que el otro te reviente, pues imaginaros, es un poco drama. Imaginaros que hemos conseguido aterrizar. Ha salido bien, hemos hecho el aerofrenado y ya estamos. Pues ya estaríamos en Marte, estaríamos en ese lugar, estaríamos con nuestra tripulación y todo sería fantástico de la muerte. Ahora tendríamos el problema contrario, queremos despegar. ¿Cómo podríamos despegar? Pues no podemos ir por el aerofrenado, evidentemente no podemos lanzarnos y tirar en paracaídas para salir, eso solamente lo podemos hacer a la entrada, como indica la flecha, solamente hacia adentro. Con lo cual la única forma de salir es yendo por es por el impulso del cohete. Con lo cual necesitaríamos cambiar a esta carta, subir a impulso 12, como tenemos aún peso de transporte tendríamos un -1, con lo cual nos quedarían 11 de impulso. Y podríamos despegar siempre y cuando tuviéramos combustible. En este caso no tenemos combustible suficiente y por lo tanto esta tripulación se quedaría atrapada en Marte. Lo que podemos hacer es dejar la tripulación en Marte, desmantelar esta carta y llevárnosla en la mano. El cohete ya no estaría en Marte porque no hay propulsor. Y lo que haríamos es dejar una ficha de puesto avanzado en esa localización y pasaríamos esta carta a la pila de puesto avanzado 1. Porque esta carta hacemos una transferencia gratuita, pasa a estar en puesto avanzado 1 y tendríamos la tripulación en la superficie de Marte, pues haciendo trabajos, lo que sea. ¿Qué pasa? Que esta tripulación no puede volver a Leo. Yo no puedo desmantelar esta carta para que vaya, porque eso es un delito, que ya veremos más adelante lo que es, porque son seres humanos, no podemos desmantelarlos de cualquier manera. Entonces tenemos que buscar la manera de ir a buscar a esa tripulación o dar algún tipo de función, como montar una colonia, cosa que ya veremos más adelante. Pues hasta aquí este video tutorial, espero que os haya sido útil, espero que se haya entendido. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado clara, por favor, escribid en los comentarios del vídeo. Intentaré resolverlo lo más rápido y claramente posible. En el próximo vídeo la idea es explicar todas las operaciones que tenemos en Carrera por la Gloria, que son comunes con el juego base, con lo cual ya nos va a servir para hacer una entrada en el mundo High Frontier, y vamos a comenzar a ver cómo se suman puntos de victoria para ganar la partida, porque hasta ahora solamente hemos estado hablando de movimiento por el espacio, de cómo se construye el cohete, que hay que tener en cuenta, a nivel de masa, a nivel de impulso, cómo se repuesta. Sabemos cómo se mueve el cohete, pero no sabemos el para qué. Y eso es lo que vamos a ver junto con las operaciones en el próximo vídeo. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, os suscribís a los canales, tanto el de Más que Oca como el mío propio, el de Bostilian. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!